Buenas noches, estimado doctor. Voy a exponer sobre los modos de adquirir el dominio. Según nuestro Código Civil y el artículo 603, los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por sentencia ejecutoriada de extinción del dominio por causa de muerte y la prescripción. Estos se dividen en modos originarios y modos derivativos. Los modos originarios son aquellos que permiten la adquisición de la propiedad sin que exista un derecho previo sobre el bien por parte de otra persona. Esto significa que el derecho surge para el nuevo propietario. Estos modos de adquirir el dominio son la ocupación, accesión y la prescripción. Y en los modos derivativos, por otro lado, pues implican que el derecho del adquiriente se basa en un derecho preexistente ya. En este caso, la propiedad se transfiere de un propietario anterior al nuevo adquiriente. Estos modos de adquirir el dominio son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Vamos a hablar primeramente de los modos originarios. Tenemos la ocupación. Según el artículo 622 del Código Civil, por ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por derecho internacional. Un ejemplo tenemos en la caza y la pesca, donde se pueden capturar animales en estado salvaje que no pertenecen a nadie y pues en ese momento de la captura ya pertenecería a la persona que los case o los pesque. Es igual en lo que es los tesoros que se encuentran en algún terreno baldío, llegaría a ser el dueño por ocupación la persona que lo encontró. Pero si en caso se encontrara dentro del terreno de alguien, de que tuviera dueño y con previo permiso del dueño sería el 50% para el dueño y 50% para la persona que lo encontró. También tenemos la accesión. Según el artículo 659 del Código Civil, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Como frutos naturales, entendemos que son aquellos que produce la naturaleza, como frutos, granos y productos de animales, mientras que están estos adheridos a la planta o al animal, se consideran pendientes y una vez cosechados son percibidos. En cambio, que en los frutos civiles incluyen los ingresos derivados de bienes como alquileres o intereses, al igual que los frutos naturales se dividen en pendientes y percibidos según su estado. Un ejemplo claro tenemos que si un agricultor cultiva una parcela de tierra y este cosecha frutas, las frutas son consideradas parte de su propiedad porque son frutos naturales de la tierra que posee. En cambio, si el dueño de un departamento lo arrienda, los ingresos de este bien son los frutos civiles. Y en cambio también el terreno que se forma gradualmente en la ribera de un río por aluvión pasa a ser propiedad del dueño del terreno ribereño. Esto es también en lo que es accesión. Vamos a lo que es prescripción. En la adquisición del dominio, la prescripción es la adquisición del dominio de un bien por su posesión continua y pacífica durante el tiempo que establece la ley. El ejemplo claro es una persona que habita una casa por 15 años sin oposición del dueño original, adquiriendo el dominio mediante la prescripción ordinaria. Ya tenemos también los modos derivativos. Tenemos tradición y sucesión por causa de muerte. Vamos a hablar de tradición. La tradición es el acto mediante el cual se transfiere el dominio de una cosa por acuerdo entre el dueño y quien lo adquiere, cumpliendo las formalidades legales. Tenemos como ejemplo la compra de una casa que se transfiere mediante escritura pública registrada en el registro de la propiedad o la entrega de un vehículo al comprador junto con la firma del contrato de compra y venta. En cambio, por la sucesión por causa de muerte es el mecanismo legal mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona pasan a una o más personas tras su fallecimiento. Pueden ser de dos tipos principales, testamentaria o intestada o habintestada. En la testamentaria ocurre cuando la persona fallecida ha dejado un testamento válido que expresa su voluntad respecto a la distribución de bienes. En cambio, o en la intestada o ambintestato tiene lugar cuando no existe testamento o este es nulo y la ley establece el orden de los herederos. La sucesión puede ser a título universal o a título singular.
A título universal, cuando el heredero recibe todos los bienes y derechos y obligaciones transmisibles del fallecido o causante, o una cuota de estos, por ejemplo, sería la mitad o un tercio como ejemplo. A título singular, cuando el asignatario recibe bienes específicos o un derecho particular como un inmueble o una suma de dinero o un caballo, etcétera. Esto también se conoce como legado. Ejemplo, por ejemplo, al fallecer mi papá, yo recibo el 100% de sus bienes debido a ser hijo único y también a que la madre está fallecida. Podemos concluir que los modos de adquirir el dominio son mecanismos jurídicos que permiten a una persona siempre obtener la propiedad de bienes de manera legítima, ya sea mediante actos jurídicos, hechos naturales o por disposiciones de la ley. Estos modos siempre van a abarcar tanto los actos intervivos como la tradición y la ocupación, como los actos mortis causa, como la sucesión por causa de muerte. Además, incluyen siempre formas originarias cuando el dominio se adquiere directamente sin depender de un titular anterior, y derivativas cuando se transmite de un propietario anterior. ¿Ya? Cada uno de estos modos tiene características y requisitos y efectos específicos que aseguran la legitimidad de la transferencia del dominio y la protección de los derechos tanto del adquiriente como de los terceros. Su comprensión y adecuada aplicación son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales.